Buenos días. Hoy en Entrevista Venevisión vamos a conversar sobre política, geopolítica y petróleo. Nos acompaña en el estudio Reinaldo Quintero. Él es el presidente de la Asociación Venezolana de la Pequeña y Mediana Industria Petrolera, Petropyme. Bienvenido, Reinaldo. Muchas gracias, Ibrahim, por la invitación a tu programa y saludo a todos los seguidores de Entrevista Venevisión. Digo que vamos a conversar sobre política y geopolítica porque tú has dicho en otras oportunidades que en materia petrolera el petróleo es ¿cuánto? La política es 90% y el petróleo es solo 10%, ¿es así? Sí, la parte técnica como tal es un 10% y la otra parte, el 90% es geopolítica y política. Precisamente quisiera que conversáramos sobre la operación de Chevron en Venezuela, esta empresa estadounidense. Quisiéramos saber cuánto dinero le queda al Fisco Nacional de esa operación, cuánto dinero le queda a Chevron de esa misma operación. Mira, actualmente esas son cifras que son privadas, ¿no? Y es privada por la naturaleza del ambiente, donde obviamente hay una hostilidad y una constante asedio hacia Venezuela y por lo tanto se rige por cierto grado de digamos, confidencialidad en el sentido de que es entre las partes. Antes de la otra licencia, de finiquitar la otra licencia, Chevron producía 246.000 barriles al día en 4 asociaciones que mantiene, que es Petro Independiente, Petro Boscán en Occidente, Petro Independencia y Petropiar en Oriente, en el oriente del país. Y que entre todas, esto es muy importante que lo sepa la población, hay unas reservas probadas de unos 29.000, en redondo, 29.000 barriles, lo cual es casi o un poco más de la mitad de las reservas declaradas de Estados Unidos de Norteamérica. 29.000 millones de barriles. 29.000 millones de barriles. La agencia de noticias Reuters ha insistido mucho en un tema. Dicen que del 50% del petróleo que extrae Chevron en Venezuela, que produce, que solo se está exportando 50%, que el otro 50% se lo queda a PDVSA como pago en especies. ¿Eso es así? Bueno, puede ser porque no hay una monetización y pago intercambio entre monedas, hay acuerdos de intercambio de crudo, eso se llama swap. Lo cual es totalmente legal y cumple con las leyes tanto en Estados Unidos de Norteamérica con sus medidas coercitivas unilaterales, porque eso se rige por una licencia de los FAC privada, por cierto, y obviamente por la Ley Orgánica de Hidrocarburos venezolana. Hay, digamos, dos situaciones que podemos ver en paralelo, Reinaldo. Están las sanciones, también vemos que Venezuela alcanzó por primera vez en 6 años, superó el 1.000.000 de barriles de petróleo exportados, es algo importante, y además a PDVSA le ingresaron casi 10.000 millones de dólares, o sea, hay, digamos, un incremento en la producción importante. Claro, y eso hay que reconocer el arduo labor, no solamente de la cadena de gerencial de PDVSA y de la ministro y vicepresidenta de la República y de todo su grupo gerencial, sino de todos los trabajadores y trabajadoras de PDVSA. Cuando uno va a un campo, yo estuve la semana pasada en un campo y la gente está trabajando. Hay un gran esfuerzo para cumplir con esas metas. Por algo cruzamos el 1.100.000 barriles y vamos hacia el 1.200.000 barriles, y exportar 1.000.000 de barriles se dice fácil, pero bajo el asedio que se tiene contra Venezuela de parte de Occidente y particularmente de Estados Unidos de Norteamérica, esto es una cifra importante. ¿Cuánto pudiésemos hacer si esas sanciones se levantan? Quisiera volver sobre la cifra que recaudó PDVSA o que recibió PDVSA en los segundos 4 meses de este año, en el segundo cuatrimestre, 9.750 millones de dólares es aproximadamente. ¿Qué significa esto para el país? Mira, significa ingresos, fortalece la finanza, ojalá fuera mucho más, porque la verdad es que la estructura del Estado y la estructura de la economía venezolana requiere mucho más que esto. Sí se ha alcanzado alguna
digamos, tendencias de crear otros negocios, un poco separarse de ese modelo rentista petrolero, donde a pesar de que la columna vertebral sea el petróleo, se van creando otros valores y esa es la función de nosotros. Como Petropyme es crear bienes y servicios que se puedan generar en el país para poder darle más dinámica y metabolizar la economía. Metabolizar la economía es darle oportunidad de trabajo a los venezolanos y a las venezolanas y que se produzcan más ingresos y se transforme más esto en una verdadera industria de hidrocarburos donde participemos más. ¿Qué tan importante es la participación de Chevron en la industria petrolera nacional en función de su recuperación? Para la recuperación, ¿es indispensable? Es muy importante, tanto como indispensable, nadie es indispensable en la vida, ¿no? Y eso es un dicho un poco duro porque siempre la vida consigue quien sustituye a otras funciones y eso ha sido así, esa es la naturaleza de la vida. Sin embargo, no es verdad tampoco que nosotros vamos a estar felices si se van unos socios tan buenos como Chevron que te traen transparencia, te traen tecnología y te traen trabajo, te traen mercados, te traen una cantidad de recursos que al país le hace falta. Ojalá nosotros entráramos digamos nosotros, me refiero al estado global de conmoción, donde hay una agresión contra Venezuela y simplemente se entrara prevaleciera la sensatez y empezáramos a hacer intercambios económicos y comerciales basados en las ventajas comparativas de cada una de las partes y dejar de estar acosando al país, acosando a Venezuela. ¿Cuántas empresas están produciendo petróleo en Venezuela aparte de Chevron? Extranjeras me refiero. Mira, hay, o sea, operadoras grandes, hay 4 o 5 operadoras, más hay unas cuantas. En algún momento habían 70 y tantos empresas esperando poder participar en la explotación del crudo venezolano bajo las 4 modelos que ya lo hemos discutido, la licencia que se rige por la ley de hidrocarburos gaseosos, para gas, la parte de empresas mixtas, los contratos de participación productiva y las alianzas integrales de hidrocarburos, que cada una se rige por su marco regulatorio. Hoy día te puedo decir que hay por lo menos 15 contratos de participación productiva de hidrocarburos ya en ejecución firmándose. Entonces ya tú vas viendo que esos ajustes van dando sus resultados. Por algo exportamos más de 1 millón de barriles o alcanzamos el 1 millón de barriles y no hay que ignorar también o dejar de decir los ajustes que se han hecho en la economía en cuanto a la digitalización, por ejemplo, la creación de contratos inteligentes, los blockchain, descentralizar las bolsas, un poco para abrir la posibilidad de financiar esos proyectos, no solamente en la industria de hidrocarburos, sino en las otras áreas económicas prioritarias para el país. Esas 15 empresas que están produciendo, ¿se conocen el nombre o como los contratos de participación productiva están amparados bajo la ley antibloqueos, esos nombres están bajo reserva? Sí, esos nombres están bajo reserva. Obviamente yo no puedo decir que yo no lo sé, pero yo no lo puedo divulgar porque eso está bajo la ley antibloqueo y eso hay que respetar los marcos regulatorios. Hay un despliegue militar en el Mar Caribe de Estados Unidos. ¿Cómo afecta esto, digamos, los buques fletados por las empresas que están operando aquí en Venezuela para exportar el crudo? Me lo responde, por favor, al regreso de la pausa comercial. Nosotros vamos a hacer un muy breve corte, no se aparte de su pantalla, siga con más de Entrevista Venevisión. Continuamos con más de Entrevista Venevisión. Estamos conversando con Reinaldo Quintero, presidente de Petropyme, que es la Asociación Venezolana de la Pequeña y Mediana Industria Petrolera. Antes de irnos al corte, le hacía la siguiente pregunta, es que el despliegue militar en el Caribe por parte de los Estados Unidos ha afectado de alguna manera los buques fletados por las empresas que están produciendo petróleo aquí en Venezuela. Mira, la respuesta debería ser sí, porque de alguna forma ese asedio, ese intento de sitiar a un país geográficamente, implica que ahí las personas empiezan a percibir como que tienen un riesgo adicional y el riesgo viene a través de una amenaza, de una exageración de uso de fuerza militar de alguna forma y lo hemos visto en los medios públicos y también ante la negativa de continuar con la diplomacia. La diplomacia es una especie de dique
que contiene ese tipo de acciones y debería continuar. Yo no sé, o sea, yo pienso que no es algo que no va a ocurrir más allá, pero no deja de afectar, porque si te pones a ver, es una incertidumbre, es una ambigüedad de lo que está ocurriendo, porque por un lado se van dando premios Nobel de paz y se va hablando de paz, pero a la vez hay amenazas y se piden intervenciones militares. Entonces, para mí es como tendría que hacer una reducción al absurdo para poder entender eso. Al fin y al cabo, es verdad, Venezuela necesita, y el mundo necesita paz. El mundo está bajo un ambiente de conmoción, de continua hostilidad. Deberíamos bajar, y no hablo por nosotros, hablo por todo el planeta, bajar la conflictividad, porque eso afecta. Al fin y al cabo vivimos en el mismo planeta, y como digo yo, a veces pienso que nosotros en buena parte, me refiero a la raza humana, sigue siendo el mismo hombre de las cavernas, con internet y con una capacidad de destrucción muy alta, y creo que la gente que maneja esos países y esos bloques como Occidente deberían tener ser un poco más estadistas y menos violentos. Yo quisiera que pusiéramos como en contexto, digamos, la situación en la que está, bajo la cual está Venezuela. ¿Cuánto cree usted que le puede quedar a Venezuela de la producción petrolera este año y cuánto le podría quedar si no estuviéramos bajo un régimen de sanciones? Mira, nosotros vamos a llegar al 1.200.000 barriles y vamos a continuar haciendo los ajustes y con todo el trabajo que se está haciendo en la industria. De verdad, yo quisiera que todos los que me están viendo fuesen a un campo y viesen a los trabajadores y las trabajadoras de PDVSA cómo se fajan, cómo están haciendo lo que hace que salga ese 1.000.000 y tantos barriles hacia afuera, porque eso no sale de la nada, ¿no? Eso es un gran esfuerzo. Yo sí veo que sin sanciones estuviéramos en 2 millones y pudiésemos llegar a 2.500.000. Sí es verdad que nosotros hemos cometido errores, porque tampoco hay que negarlo, pero no se puede negar también el impacto de lo que es las medidas coercitivas unilaterales. Yo siempre hablo de autosanciones. Por eso también reconozco la responsabilidad que tenemos como sociedad, pero estoy seguro que si trabajamos para Venezuela y por Venezuela, nosotros podemos pasar en 2.500.000 barriles. Por supuesto, no estamos hablando de un año ni de 2 años, esto es un tema de la recuperación de la industria, tarda su tiempo, estamos hablando de 3, 5 años o más. Estas 15 empresas que están produciendo de manera privada, privada en conjunto con PDVSA aquí en Venezuela, petróleo, ¿se han visto afectadas por las condiciones macroeconómicas, por ejemplo, por la inflación? Sí, claro, porque de alguna forma tú tienes unos insumos nacionales y tienes un personal que está sometido al tema de la inflación. La inflación lo que hace es mermar tu capacidad de conseguir bienes y servicios para tu vida cotidiana. En el fondo es como una erosión, como que el dinero se te diluye en la mano sin que tú puedas alcanzar las metas de comprar alguna de las cosas que son primordiales para tu vida. Sí afecta, definitivamente. Y además tengo que decirlo también, hay una tendencia no necesariamente es un solo factor porque son multidimensionales, pero hay que hacerse competitivo. O sea, la industria venezolana, nosotros nos tenemos que hacer competitivos, porque no podemos seguir produciendo y vendiendo bienes que valen 3 veces lo que vale un bien en China. Yo entiendo que China, por su economía de escala, por ejemplo, es muy fuerte porque tienen una capacidad de manufactura, tienen acceso a finanzas, tienen tecnología y es duro competir contra ellos. Pero nosotros tenemos que lograr, basado en nuestras verdaderas ventajas competitivas, por lo menos llegarle a los niveles de precios. A veces cuando tú vas a buscar en el mercado local algún insumo, te consigue con que vale 3 veces la importación. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ver qué podemos hacer con las capacidades nacionales para que sea competitiva, realmente competitiva. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Reinaldo, gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, estamos a la orden y Petrolia está en el mercado de valores para servir y para expandir la creación de bienes y servicios en Venezuela. Sobre eso conversamos en otra entrevista. Así es. Conversamos con Reinaldo Quintero, presidente de la Asociación Venezolana de la Pequeña y Mediana Industria Petrolera, Petropimi. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.